Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Lo ideal es que después de este video pues, ustedes me digan si se escucha bien, si no se escucha bien, qué les parece pues, la temática, el desarrollo de la clase en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya ayer fue la presentación, hoy vamos a comenzar con lo que compete ya la clase en sí, que es el capítulo 14 del Szymanski. Se llama Movimiento Periódico. Entonces, cuando uno escucha, esto creo que lleva acento en la O, pero no estoy seguro. Vamos a buscarlo. A ver, si me estoy equivocado. Vamos a ver, vamos a ver. Movimiento, ¿qué? Periódico, pero lleva acento en la O. Sí, sí, lleva acento en la O. Bueno, el movimiento periódico, cuando uno escucha movimiento periódico, lo primero que se le viene a la mente es algo que tiene un periodo, ¿no? Allá de pues, trigonometría, de matemática 111, no sé en qué otra clase, quizá los que ya llevaron variable compleja, saben que un periodo se refiere a algo que se repite varias veces, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos, cuando nos pedían encontrar los máximos o mínimos de la función seno, allá en 111, nosotros normalmente decíamos, pues tiene un máximo en K pi medios, donde K pertenece a los enteros positivos, digamos, porque pues, los negativos no importa, es lo mismo, solo que al otro lado tiene un máximo o tiene un mínimo ahí, dependiendo de si cae es par o si cae sin par. Y lo que pasaba aquí es que el movimiento se iba repitiendo cada vez, ¿no? Entonces, pues por ahí va la cosa. El movimiento periódico es aquel que pues, tiene alguna repetición. De alguna forma, el movimiento se vuelve a dar después de pasado cierto tiempo. ¿Qué cada tanto tiempo? Pues eso es lo que nos interesa estudiar. La sección 14.1 en particular se llama descripción y no sé si estoy grabando. Vamos a ver si estoy grabando. A ver, aquí más. Sí, sí, estoy grabando. Descripción de la oscilación. Entonces, el ejemplo por excelencia, cuando estamos estudiando movimiento periódico, es el de un bloque y un resorte. Entonces, imagínense que ustedes tienen un resorte que está, pues, pegado de un extremo o atado de un extremo a una pared y del otro extremo tiene un bloque con una masa M. Entonces, ¿qué va a pasar si yo jalo el resorte para acá? Desde su experiencia, sin necesidad de plantear ecuaciones de movimiento, yo sé que el resorte va a tender una vez yo jalo esto para acá, va a tender a jalarlo hacia el otro lado, ¿sí? Eh, y cuando esté acá, cuando esté contraído el resorte, vamos a ver, entonces lo jalo para acá. No soy muy bueno dibujando, mi letra tampoco es bonita, pero espero que se entienda la idea. Lo jalo para acá, entonces el resorte va a buscar contraerse. Una vez el resorte se contraiga, borrar esto, salió topando. Una vez el resorte se contraiga, pues lo que va a buscar hacer es expandirse de nuevo, ¿sí? Y va a estar en este juego, pues si los sistemas fueran ideales infinitamente, ¿verdad? Si no existiera la fricción ni el sonido, pues esto sería un ciclo infinito, pero pues en la realidad hay fricción, hay sonido, incluso el resorte se va a calentar eventualmente y todo eso va a hacer que pierda energía y ya no va a poder seguir en el movimiento. Pero pues esa es la idea. El resorte básicamente, a medida el bloque se aleje de lo que vamos a conocer como posición de equilibrio, ¿sí? Pues va a buscar ya sea contraerse o expandirse según qué tan lejos esté de la posición de equilibrio. Entonces esto de posición de equilibrio, como el nombre lo indica, es el punto en el que el resorte
no ejerce fuerza. Entonces, pues estamos trabajando con un resorte unidimensional, es decir, solo está en una dimensión, por convención vamos a llamar a esa dirección X, y este punto lo vamos a conocer como X igual a 0. Es el que vamos a tomar como el origen de nuestro eje coordenado X, simplemente por conveniencia. La verdad es que podríamos tomar cualquier otro punto, pero por conveniencia es mejor tomar ese como X es igual a 0, una simple convención, no tiene nada de especial. Digamos, el 0, y esa posición sí que tiene algo de especial porque es la posición en la que el resorte no ejerce fuerza, pero hasta ahí podría ser fácilmente X igual a 1 metro. Recuerden que las distancias pues se miden en metros, lo que nos lleva a otro concepto importante que es el de la amplitud. La amplitud es la distancia máxima a la que pues llega el movimiento, ¿no? Ay, me fui muy lejos aquí. Entonces, pues imagínense que tienen otra vez este mismo sistema. Ahí está muy alto eso. Imagínense que tienen otra vez este mismo sistema. Tienen el bloque. Vamos a verlo diferente. Entonces aquí, digamos que ya está expandido. Obviamente estos bloques los vamos a tomar como partículas puntuales por mera conveniencia, a pesar de que sabemos que pues tienen una dimensión. Los vamos a tomar como partículas puntuales por mera conveniencia. Y supongan que aquí es X igual a 0, la posición de equilibrio. Y pues si yo lo expando hasta acá, pues esta distancia que está aquí sería mi amplitud. Y recordemos que pues la amplitud obviamente también se va a medir en metros. Sí, otro concepto importante, vamos a escribirlo por acá, es el concepto de ciclo. ¿Qué es un ciclo? Pues un ciclo es el viaje redondo del sistema. En este caso sería únicamente del bloque. Pero pues vamos a ver que después, pues esto no está necesariamente limitado a un bloque y un resorte. Pueden ser varias cosas, ya vamos a ver las condiciones para que algo se considere como un movimiento periódico o un movimiento oscilatorio. Entonces, esto de viaje redondo se refiere a que el bloque viaje a la amplitud, regrese a la amplitud negativa, porque resulta que el bloque va a viajar hasta acá, y luego va a viajar exactamente la misma distancia en negativo X. No es posible que se mueva menos o que se mueva más, siempre y cuando pues, estemos en el caso idealizado en el que no hay fricción, no hay sonido, no hay calor, etc. Ya vamos a ver esto por qué. Cuando veamos la ecuación del movimiento, ahorita pues les voy a pedir que me crean. Sí, entonces sería el viaje este a partir de A hasta menos A y luego a de regreso. O sea, es ese viaje redondo. Desde A, digamos, este es el punto inicial y este mismo va a ser el punto final, solo que pasa por aquí y luego regresa acá. Ese viaje redondo es el que se conoce como amplitud y en general cualquier viaje que tenga una amplitud, dos amplitudes, tres amplitudes, cuatro amplitudes, es necesariamente un ciclo. ¿Sí? Cualquier viaje que contenga cuatro amplitudes es necesariamente un ciclo. Entonces ahí en las pruebas o en los exámenes les pueden decir, para engañarlos, que parte de X igual a 0 y luego viaja acá, eso sería una vez A, luego viaja de regreso dos veces A, viaja acá tres veces A y viaja acá de regreso, eso sería cuatro veces A. Eso, por supuesto, constituye un ciclo. Para que exista el movimiento oscilatorio,
Para que exista el movimiento oscilatorio, debe existir una fuerza restitutiva. Restitutiva, sí. Esto es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Entonces, pues si no se los enseñaron en sus clases de matemáticas, les cuento qué es eso de condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, esto se refiere a que si hay movimiento oscilatorio, entonces existe una fuerza restitutiva. Permítame un segundo. Ok, entonces si hay un movimiento oscilatorio, entonces existe una fuerza restitutiva. Esta condición va en un solo sentido. ¿Sí? Yo no puedo decir, si existe una fuerza restitutiva, entonces hay movimiento oscilatorio, porque la condición va en un solo sentido. Este es un sí nada más, un sí entonces. No es un sí solo sí. Cuando es un sí solo sí, pues va en ambos sentidos. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es que exista una fuerza restitutiva no me asegura que haya movimiento oscilatorio. Pero que si hay movimiento oscilatorio, entonces sí necesariamente existe una fuerza restitutiva. Entonces hay que tener cuidado con esas condiciones porque normalmente son cosas que se preguntan pues en las partes teóricas de los exámenes o inclusive en los controles de lectura. Sí, recordemos, esta condición es un sí, entonces no es un sí, solo sí. ¿Y por qué no es un sí, solo sí? Pues veamos un contraejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo pues mi resorte aquí y aquí tengo, pongo una cuña, ¿sí? Sobre el bloque este y ya lo moví su amplitud A. Pues con esa cuña no se va a mover ni de chiste, pero la fuerza restitutiva aquí existe, ¿sí? Pero no se va a dar el movimiento oscilatorio. Otra forma es si aquí hay fricción, por ejemplo. Si hay calor, si hay sonido, etcétera. Ninguno de esos va a constituir un movimiento oscilatorio. Las fuerzas restitutivas, aunque esto se estudia en física 100, yo se lo voy a recordar por cualquier cosa, son aquellas que tienen la forma menos kx. Normalmente es alguna constante, dependen de la posición. Posición se oponen al movimiento. Hay una constante de fuerza, cualquier cosa, inclusive puede ser un 1, dependen de la posición siempre, ¿sí? Este depende de la posición X y se oponen al movimiento. Esa va a ser normalmente una fuerza restitutiva. Hay otras condiciones más fuertes para que algo sea una fuerza restitutiva, pero son más propias de un cálculo vectorial, así que pues, no las vamos a tomar en cuenta nosotros. Otra definición importante es el periodo de el movimiento, que se conoce como un T mayúscula, es el tiempo que dura un ciclo. Recordemos que un ciclo lo definimos como cualquier viaje redondo. Recuerden que tiene que ser viaje redondo. Si no es viaje redondo, pues eso no constituye en ningún momento un periodo. Pero es el tiempo que dura ese ciclo. Sí, la frecuencia, F, pues son los ciclos por segundo. Esto obviamente el periodo pues se mide en segundos, porque estamos trabajando con el sistema internacional siempre.
Y la frecuencia F, pues se mide en ciclos por segundos y se mide eso de un ciclo por segundo. En el sistema internacional se conoce como Hertz. Vamos a bajar esto acá. Hertz. Sí, en honor al físico, pues, que hizo bastantes estudios con esto de la frecuencia. Un Hertz es igual a 1 sobre segundo. Sí, también ciclo sobre segundo, pero 1 sobre segundo, con que ustedes estén entendidos que esto es igual a segundos inversos, pues no hay problema. Otra definición importante es la frecuencia angular. Me salió horrible esto. La frecuencia angular, omega. Que omega es una W, es omega. Omega, minúscula, es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Más adelante vamos a ver pues, qué utilidad tiene esto de la frecuencia angular. Decirles por mientras que se mide en radianes por segundos y que es básicamente o se define como la rapidez del cambio. La rapidez del cambio de una cantidad angular. Hay relaciones importantes entre la frecuencia y el periodo. Básicamente uno es el inverso del otro. La frecuencia es igual a 1 sobre t. Y por supuesto el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Qué más? Pues de aquí podemos sacar una relación para la frecuencia angular junto con el periodo. Si, pues esto es igual a 2 pi f y la frecuencia es 1 sobre t. Así que pues así de sencillo. Sé que estoy diciendo que es sencillo, pero si en algún momento alguien tiene alguna pregunta, no dude en hacérmela sin ninguna especie de recelo o pena. Para finalizar la clase de hoy, vamos a hacer un ejemplo en el que básicamente nos dicen que las máquinas de ultrasonido a veces hablo muy rápido. La ventaja es que cuando queda grabado es que pues simplemente pueden poner pausa al video si sienten que voy hablando muy rápido, si sienten que voy escribiendo muy rápido. Pero pues si no le gusta la metodología o algo, hágamelo saber sin ninguna especie de pena. Funcionan con una frecuencia de 6.7 megahertz. Y nos preguntan cuánto tarda cada oscilación y qué frecuencia angular tiene. Cuánto tarda cada oscilación y qué frecuencia angular tiene. Y aquí es donde viene lo que les dije ayer, que hay que manejar conceptos. Porque si uno no maneja conceptos, pues aquí y eso de cuánto tiempo tarda cada oscilación, y yo que voy a saber eso a partir de la frecuencia. Lo que nos están preguntando en realidad es el periodo, ¿verdad? El periodo les dije que era cuánto duraba un ciclo es igual a una oscilación. Entonces el periodo es igual a 1 sobre f, 1 sobre la frecuencia. Ya tengo la frecuencia, ya tengo todo. Esto es 6.7 mega, entonces por 10 a la 6. No olviden esos prefijos griegos, que son importantes. Haciendo eso en la calculadora queda 1.5 por 10 a la menos 7 segundos. Y eso es todo. Sí, y sí salen ejercicios así en examen. Lo que pasa es que tienen esta, digamos, entre comillas, trampa de que no les preguntan directamente cuál es el periodo, sino que se los preguntan con otras palabras. Y la frecuencia angular, pues eso es 2pi f, ¿no? 2pi por la frecuencia, que es 6.7 por 10 a la 6. Y esto metiéndolo en la calculadora queda 42.1 por 10 a la 6 radianes por segundo. Y eso es todo. Bueno, eso ha sido la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Pues nada, espero que estén leyendo ya el capítulo y que estén estudiando mucho. Sin más que decir, pues eso es todo de mi parte. Ya saben, preguntas por cualquiera de los canales que establecimos
de comunicación. Pues nada, que estén bien.